días a todos. Buenos días. Bueno, hermoso momento de la alabanza y la adoración. De verdad que este tiempo es el que nosotros le damos a Él nuestro corazón, ¿verdad? Es el tiempo en donde nosotros nos rendimos ante Él, en donde también le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿cierto? Es un tiempo en donde nosotros quisiéramos como tocar el corazón de Dios también. Entonces, bueno, vamos a la palabra y pues sentía también ahorita en mi corazón que pues dar un agradecimiento a María Paula, muy especial. Este lugar está limpio, organizado, está bonito, porque nuestra hermana se ha esmerado que sea así. Ella fue la que barrió, trapeó, organizó las sillas, ella va y recoge a los hermanos, viene y hace otra cantidad de labores. Entonces quiero dar el reconocimiento a ella por eso y porque ella se ha esmerado mucho por la obra del Señor y por las cosas que el Señor le ha puesto a hacer. Entonces quería pues decirle eso pues delante de todos los hermanos acá. Es una bendición muy grande para nosotros. Gracias. Vamos entonces a hablar un momento para empezar a hablar, que el Señor sea hablándonos a todos y obrando en medio de este tiempo, trayendo liberación a nuestras vidas. Hoy es día de libertad. Amén. Amén. Hoy es día en que el Señor quiere liberar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros propios cuerpos, porque también con la libertad viene libertad en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Bueno, amado Padre precioso y glorioso, queremos bendecirte en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias por la libertad, Señor, que tú traes, Padre, a nuestras vidas. Queremos darte gracias por este tiempo de congregación, Señor, por este tiempo, Señor, en que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, maravilloso Dios, que tú te manifiestes en las vidas de cada una de las personas que estamos en este lugar, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, traigas tu palabra, Señor, confrontando nuestras vidas, tomando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Trae también el amor tuyo, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Queremos conocerte, queremos, Señor, poder entrar delante de tus atrios, Señor, delante de tu lugar santo, Señor, y entrar al lugar santísimo por el cual tenemos acceso, Señor, por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, que allí cuando estaba en la cruz del Calvario, por su carne, Señor, que fue allí desmenuzada, despedazada, podemos nosotros entrar, porque el velo allí en ese momento se rompe y nosotros podemos entrar con confianza, poniendo nuestros ojos en ti, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te exaltamos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a la palabra del Señor. Hace meses estaba estudiando una palabra, llevo mucho tiempo como pensando en esto, porque pues a raíz de lo que estuvimos, o de lo que el Señor me puso en el corazón para predicar la última vez, que fue acerca de sanidad del alma. Y hay cosas que ponen como diques en nuestra vida para que nosotros no podamos entrar a la presencia del Señor. Y una de esas cosas es el tema del que vamos a hablar hoy, es el temor. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del temor y vamos a ver cómo el temor es algo que es constante en nuestras vidas. Nosotros tenemos temor a muchas cosas, ¿sí? Tenemos temor a que no nos saluden, ¿sí? Le tenemos temor de pronto podemos partir de cosas pequeñas a partir a cosas más grandes, ¿cierto? Podemos tener temor a la oscuridad, ¿sí? Podemos tener temor a los lugares encerrados, ¿cierto? Que eso le llaman ¿cómo? Claustrofobia. Eso, claustrofobia. Y así una cantidad de cosas. Podemos tenerle temor a un ratón o a una cucaracha, ¿cierto? O podemos tener también temor a cosas aún más de pronto importantes en nuestra vida, ¿cierto?
Algunos temores, por ejemplo, que tienen los niños, como les decía ahorita, temor a la oscuridad, temor al agua o a nadar, temor a quedarse solos, ¿cierto? Temor a los ruidos fuertes. Cuando ellos escuchan un ruido fuerte, ellos quedan, ¿cierto? Se asustan, están asustados. Temor a los animales, temor a personas desconocidas, a pesadillas que tienen en las noches, temor a separarse de los papás y temor al dentista. Esas son algunos de los temores que tienen los niños. Yo quiero comentarles uno que tuve yo cuando era pequeña. Bueno, yo no sé si todavía lo tengo mucho, pues creo que no, ya no. Pero fue por algo que me pasó. Yo recuerdo que mi mamá estaba, nosotros en esa época no teníamos teléfono en la casa, entonces mi mamá recibía las llamadas en donde una vecina, ¿sí? Generalmente la llamaban a ella desde Bello, que era donde vivía toda la familia. Entonces, claro, ella salía afanada y yo salía detrás de ella corriendo allá a contestar la llamada. Entonces, cuando estábamos ya llegando para que ella contestara la llamada, había un perro. Para mí era un perro grandote. O sea, en este momento yo pues no puedo tener como una noción. Yo tenía como unos 6 años tal vez. Para mí era un perro gigante. Entonces, cuando ya llegaba mi mamá, yo llegué así detrás de ella y entonces el perro, claro, cuando yo lo vi me asusté, me devolví, pero el perro ya venía a caer detrás de mí y me mordió en la nalga. Entonces desde ahí le cogí un miedo a los perros impresionante, ¿sí? Y yo creo que si ustedes de pronto se acuerdan de cosas que les haya pasado, aún más graves, más fuertes, ¿cierto? Pero entonces yo crecí con eso. A tal punto que cuando Camilo estaba pequeño, mi hijo mayor, él le tenía miedo a los perros. Y no tanto Josué, Emanuel sí, él mostró al principio, ya no tanto, pero él le tenía miedo a los perros, aún fueran pequeñitos y eso. Entonces, sí, entonces hay cosas, de pronto a lo que nosotros le tenemos miedo por situaciones que ocurrieron cuando éramos chiquitos. Entonces por eso les quería mencionar esos temores que nosotros podemos tener cuando somos niños. Estaba también meditando acerca de los temores que pueden tener los jóvenes. Entonces ya cuando estamos más grandes dice que podemos tener temores a no ser aceptados, temores al amor, a enamorarse, claro. Dentro de el no ser aceptado es eso, que nos rechacen. En la juventud, ¿qué pasa? Cuando estamos de, no sé, tal vez 13 a unos 20 años tal vez, empiezan a surgir cierto tipo de temores, que porque me salió el barro en la cara, que porque mis dientes son feos, que porque tengo la boca muy grande o las orejas muy grandes, ¿cierto? Empiezan a desarrollarse muchos temores a no ser aceptados, a ser rechazados por nuestra apariencia física, ¿verdad? Y otro temor es al futuro. Hay muchos jóvenes que empiezan a decir, bueno, ¿cómo va a ser mi futuro? Ven de pronto las condiciones de su casa y dicen, bueno, de pronto puede ser bueno o no, o sea, no le veo un buen futuro, o en la zona en donde vivimos, ¿cierto? Entonces, esos son algunos temores que tienen los adolescentes. Y si miramos más allá, ya los temores que nosotros podemos tener como adultos, temores trascendentales, uno de los temores que más puede tener una persona es el temor a la muerte. El temor más grande, ¿cierto? A la muerte. Puede haber temor también a la soledad. Un temor a la soledad, ¿cierto? Temor a enfermedades. Temor a la pérdida de un ser querido, ¿sí? Hay muchos temores. Yo escogí algunos que son como los más frecuentes en nuestras vidas. Temor a enamorarse también, temor al futuro también, así como el de los jóvenes. Temor a fracasar, a que en cierto punto de nuestra vida logramos algunas cosas, pero en otras fracasamos. Entonces hay un temor a estas cosas. Temores al cambio, a un cambio de vivienda, a un cambio de ciudad, a un cambio de país, o a diferentes tipos de cambio en nuestra vida, ¿sí? Hay temor a esas cosas. Temor a la crítica, temor a que nos critiquen, temor a que nos estén de pronto
mirando y reparando, ¿sí? Hay temor a estas cosas y temor que tiene que ver también un poco con el temor a fracasar, es a no cumplir sueños que se tienen, proyectos que se tienen, porque de pronto se ha invertido dinero, porque se ha invertido esfuerzo, tiempo y no se logran esas cosas, entonces hay temor a todas estas cosas. Pero bueno, esta es una pequeña como introducción a mirar en lo profundo, a que en este momento empecemos también nosotros a mirar para que en el momento de la oración se rompan muchas de esas cosas que tenemos nosotros temores. De pronto y hasta si tienen la posibilidad de anotar las cosas suyas en donde usted de pronto tiene temores, lo podamos hacer, porque ninguno de estos que yo leí son temores que Dios aprueba. Entonces si hay un temor que Dios aprueba, vamos a mirar la palabra. Entonces quisiera que miráramos un momento en Isaías 33, 14. Isaías 33, 14. Dice acá, ya lo tienen ahí, los espero, 33, 14. Amén. Dicen amén cuando ya lo tengan ahí listo, ¿sí? Isaías 33, 14. Espera, chica. Listo. Dice la palabra del Señor: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Miremos estas palabras: los pecadores se asombraron en Sión, ¿cierto? Dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Miguel, ¿puedes por favor mirar? Bueno, dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Cuando nosotros escuchamos acerca de llamas, lo primero que se nos viene a la cabeza es que nos vamos a quemar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué será que el profeta está diciendo eso de que quién va a morar, ¿cierto? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, ¿quién será? Entonces, vamos a mirar más adelante con la palabra y ustedes ahí lo van pensando porque ahí vamos a ver el significado. Dice el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice el 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, quiere decir que esas llamas de las que habla ahí en ese versículo primero son como unas llamas buenas, ¿cierto? Porque si vamos a obtener algo bueno después, entonces, ¿qué es lo que significa eso? Cuando el Señor, algo que nosotros le hemos estado pidiendo a Dios es que nos bautice a Jesús, ¿cierto? Con Espíritu Santo y ¿qué todo? Fuego. ¿Qué es el fuego? Calor, ¿cierto? Que quema, que consume, lo que dice acá, dice el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pero estas llamas eternas no son las llamas del infierno,
¿cierto? Porque nos está dando las características de una persona que va a estar morando con el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que es importante en esta parte del temor está en los primeros versículos, en el primer versículo que leíamos acá, que dice que los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas. Entonces, como les decía ahorita, hay un temor que Dios sí quiere que nosotros tengamos, que es el temor de Dios. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a mirar esos temores que no son el temor de Dios, porque muchas veces esos temores que tenemos se nos vuelven nuestro ídolo, esas preocupaciones, esas cosas en las que nos mantenemos pensando, se vuelven algo de lo que nosotros como que no pudiéramos salir, ¿sí? Y nos han dicho, usted tiene que enfrentar su miedo, ¿cierto? Que es una manera como de chocar con esas cosas terrenales, ¿verdad? Yo recuerdo cuando pues nosotros estuvimos una época muy linda con Esperanza, mientras que estábamos viviendo en Álamos, que orábamos por las familias, y algo que el Señor nos ponía mucho era orar por las familias, porque se convirtieran los hermanos, los papás, los familiares que no conocían al Señor, y creo que hasta hoy es algo que el Señor pues sigue poniendo, porque todavía seguimos teniendo familiares que no están convertidos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando nos dieron la noticia del fallecimiento de mi hermano, una de las cosas que yo le decía al Señor, ¿qué pasó con mi hermano? Si hemos estado orando tanto por las familias, ¿sí? Si es algo que estábamos, o sea, que le estábamos pidiendo mucho al Señor en ese tiempo, y muere mi hermano, y yo decía, Señor, ¿para dónde se fue? Yo no podía tener como descanso en mi alma, porque había un temor de que él se hubiera ido para el infierno, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos orando por el asunto, Mauricio también, y el Señor le mostraba que él tuvo un momento de arrepentimiento y que él estaba con el Señor. Pero de todas formas, yo creo que ese es un temor que si nosotros estamos sin Cristo, se va a repetir, se va a tener, ¿sí? Entonces, una reflexión que es importante que nosotros hagamos en este día es ese temor a la muerte. Si realmente nosotros hemos suprimido eso de nuestra vida, si realmente Dios se ha llevado ese temor a la muerte, porque decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Claro, tenemos un temor de pronto a qué va a pasar con nuestra familia, ¿cierto? Si nos vamos. Pero si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos hecho bien la labor en este tiempo, hay personas que no tienen esa posibilidad y simplemente les coge un accidente o simplemente están enfermos y de pronto les comparten del Señor y fallecen, ¿cierto? Entonces no tuvieron posibilidad de construir, pero nosotros, cada uno de los que estamos aquí ya llevamos años, fíjense y dense cuenta, mírense unos a otros que no hay ninguna persona nueva. Estamos las personas que el Señor está cimentando, que el Señor quiere levantar para hacer su obra a través de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos una labor primeramente con nosotros mismos de salvación, ¿cierto? Pero también una labor con las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, empecemos a pensar en esas cosas y en esos temores que nosotros tenemos para suprimirlos de nuestra vida. Y llevemos el camino que Dios quiere que llevemos. Entonces dice aquí en esta palabra que estábamos leyendo, dice que quiénes son los que van a estar allí con las llamas eternas, las llamas de la salvación, de la libertad. Dice el que camina en justicia, entonces nos habla de los pies, ¿cierto? El que habla lo recto, nos habla de la boca. El que aborrece la ganancia de violencias, o sea, el que no tiene un lucro por cosas malas, ¿verdad? Y dice el que sacude sus manos para no recibir cohecho o sobornos, ¿cierto? O para no hacerlo, ¿cierto? Porque también están las dos cosas. Dice el que tapa sus oídos, entonces está hablándonos de los oídos para no oír propuesta sanguinaria, y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y ahí después habla acerca de la promesa que se tiene. Entonces, hay promesa para el que teme a Dios. ¿Sí? Hay promesa, porque nos han hablado del temor de Dios,
en otros lugares, y yo lo escuché muchísimo, acerca de que el temor a Dios no es miedo. Pero entonces yo me puse a investigar, ¿sí? Es importante uno mirar las cosas. Entonces yo decía, ¿qué es temor y qué es miedo? Y les voy a leer los significados que encontré y ustedes mismos van a sacar la conclusión. Bueno, dice de temor que es la pasión del ánimo. Esto es en un diccionario común y corriente de enciclopedia, ¿listo? El temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar lo que se considera dañoso o peligroso, ¿sí? Huir de algo que nosotros sentimos que tenemos peligro. O también el recelo de un daño futuro, ¿sí? Ese es el temor. Ahora vamos con el miedo. Dice que es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal real o imaginario, ¿sí? Un riesgo real o imaginario. Y después dice recelo que tiene de que le suceda a uno una cosa contraria a lo que desearía. Entonces, díganme ustedes, ¿hay diferencia en el temor y el miedo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo la veo desde el temor, que pues, es como lo posible, ¿no? Mientras que el miedo... La única cosa... Ajá. Sí, puede ser como no puede ser. Exactamente, puede ser como no puede ser. Cuando el Señor nos dice a nosotros en la palabra que tengamos temor de Él, no nos está diciendo que tengamos miedo, aunque son palabras casi sinónimas, porque nos está hablando de cosas muy, muy parecidas. La única diferencia que yo veo acá es de lo imaginario, en cuanto al miedo, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros entrar y mirar ahora con la palabra versículos que nos hablan de una y otra cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vayamos a... Hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor. Exactamente, porque ahí nos está hablando acerca del temor a Dios. Cuando realmente, miren, cuando nosotros vemos en ese mismo significado, nos damos cuenta que el temor a Dios es no hacer lo malo, porque sabemos que vamos a tener una consecuencia en el juicio. El temor a Dios. No, es diferente. El temor a no es Dios, simplemente reverente. Ya el les dije. temerle a Dios hace que uno haga lo que no tiene que hacer. Exacto. Ahora les voy a contar otra cosa y les voy a decir lo que pasa con una persona que empieza a hacer lo malo. Entonces, les voy a hablar de cosas acá entre los jóvenes, ya también se puede hablar de eso, no sé, pronto no me entienden. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando una persona, cuando un joven empieza a tener relaciones sexuales? Esa primera relación, si no es dentro del matrimonio, ¿cómo se siente? Es un temor, de pronto se demora mucho tiempo la persona en acceder a eso, ¿cierto? Yo recuerdo en mi caso específico, yo quería llegar virgen al matrimonio, a pesar de que venía de una familia pues no tan tradicional en las cosas. Había escuchado, en cierta forma se me había hablado de que eso no se debía hacer, ¿no? Que uno no debería tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, pero se hace la primera vez y ya se le empieza a quitar a uno el miedo. Y ya se vuelve una, como dice la palabra, una conciencia cauterizada. Uno de los padres debe tenerlo. Exacto. Sí, eso es muy parecido a lo que pasa con el Señor. De hecho, miren que nosotros lo vemos en la palabra y ustedes de pronto les van a decir, no, pero ¿cómo así? La gente le tiene mucho miedo a decir que le tengamos temor a Dios. Le tiene mucho miedo a decir eso, porque no, pero ¿cómo así? O sea, que Dios es un Dios malo. No, Dios tiene dos características fundamentales, que es un Dios de amor, pero Él también es fuego consumidor, que es lo que miramos ahorita. Y también es justo. Es un Dios justo, esas son las dos características de Él. Dios es amor, pero Dios es también justo. Tiene las dos características, no puede salirse de estas dos cosas. Entonces, entonces miremos también en otros versículos acerca de esto que desagrada, y eso ahí mismo en Isaías, en el capítulo 66. Capítulo 66.
66:4. Ahí era el artículo donde estaban en la Biblia, ojalá no la hayan. 66:4. 66:4. 6:4. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Listo? Entonces dice acá, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Ahí hay un temor diferente al que estamos hablando, que es el temor de Dios, ¿cierto? Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Ahí está el temor de las cosas terrenales. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, cuando nosotros no tenemos el temor de Dios, estamos haciendo lo que desagrada al Señor. Si nosotros queremos tener una libertad real en nuestras vidas, tenemos que tener temor de Dios. Eso es algo que es totalmente necesario para el arrepentimiento. Si nosotros no tenemos temor del Señor, si no tenemos temor de Dios, hay que pedírselo, porque realmente no se tiene, no podemos ser libres de muchas de las situaciones de nuestras vidas, ¿sí? Nosotros debemos entender que en este lugar se invoca al Dios vivo. Amén. Y que ese Dios vivo tiene características que no puede traspasar, que no puede transgredir, ¿sí? Él es Dios de amor, claro que sí. ¿Sí? Pero Él nos está llamando hoy a que entendamos que si nosotros hacemos lo malo, va a haber un castigo por eso. Puede que de pronto no ahorita, ¿sí? Porque ¿qué pasa también? De pronto vemos personas que están bien económicamente, personas que están con éxito pero no tienen a Dios. Y a veces cuando nosotros tenemos problemas y circunstancias miramos hacia allá y decimos, pero ¿por qué esta persona sí está bien? Pero cuando nosotros vayamos a estar delante del Señor en el juicio, Vamos a estar bien. ¿cómo vamos a estar? Bien. Dice que es necesario que perseveremos, ¿cierto? Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Es necesario perseverar en la salvación y las cosas que el Señor nos ha dado, en lo que nos ha hablado, para poder pararnos allí y decir, pues Señor, examíname, mírame, yo traté de hacer lo mejor y te pedí tu espíritu y tú fuiste el que me ayudó con todas las cosas, ¿cierto? Entonces, en estos días estaba hablando con una persona, estábamos mirando la cartita de los rudimentos y yo le había dicho que empezara a imprimir de a poquitos porque ya no tiene pues muchas posibilidades económicas y pues, el escrito siempre son 26 hojas, entonces yo le iba imprimiendo de a poquitos. Pidió el favor allá en una papelería de que le dejaran el archivo ahí en la papelería para que ella empezara a imprimir. Entonces me dice que cuando ella llegó para que le dieran, empezó con 2 copiecitas, ¿no? Entonces ella llegó allá y la muchacha que le imprimió le dijo a ella así, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? O sea, ella alcanzó a leer lo que le había impreso. ¿Y cuál es el primer tema del que habla? El arrepentimiento de obras muertas. Entonces ella llegó y le dijo, pues claro, si es que yo creo en el Dios vivo, no sé qué, ella es una persona así muy bella con las cosas del Señor. Y entonces la muchacha llegó y le dijo, pues yo no creo en ese Dios, yo creo en otro Dios. No le voy a decir en cuál Dios, pero yo no creo en ese Dios. Y la respuesta de nuestra hermana, que es de Bogotá, fue, ah, sí, usted no cree en este Dios. Y entonces cuando usted se pare delante de Él en el juicio, usted como que, ¿qué le va a decir a Él? ¿Qué le va a decir? Esa fue la respuesta de ella. A mí me sorprendió cuando ella me dijo eso, pero la muchacha está tan metida de pronto en esa confusión en su mente y todo eso, que le dijo, pues que sea lo que tenga que venir. No tan segura. Tremendo, o sea, yo dije, uy, Dios mío, pues sí, cuando una persona está ya en ese punto, ya.
Bueno, entonces vamos a mirar otra parte en la palabra también, en Hebreos 10:27. Esto nos está hablando acerca del temor de Dios. Hebreos 10:27. Hebreos 10:27. Vamos a mirar desde el 26, que aparece un titulito ahí. No sé si ustedes lo tienen, el título. Todavía estamos buscando. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Advertencia al que peca deliberadamente. Les voy a mandar una canción que es para los niños para que se aprendan los libros de la Biblia. Y es 27. Sí. Se la aprendí más fácil con musiquita. Estaba por ellos aprendiendo los libros de la Biblia. No. Claro que es más fácil buscar en el celular. El juicio y del borde bueno. Eso, advertencia al que peca deliberadamente. Advertencia que peca deliberadamente. Dice, ya, gracias. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando nosotros no estamos con el Señor, nos convertimos en adversarios de Él. Exactamente. Dice, el que viola la ley de Moisés, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos del temor a Dios, y aquí nos están diciendo que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, es simplemente el respeto a lo que nosotros debemos tener del Señor. Obviamente que con el temor de Dios, una de las cosas que debemos tener por Dios es el respeto y saber que así nadie más vea lo que nosotros estamos haciendo, Dios sí nos está viendo, ¿verdad? Que puede ser nuestros pensamientos, que puede ser cosas en nuestro corazón, Dios nos está viendo. Por eso nosotros tenemos que permanecer en un constante arrepentimiento, pero saber también no solamente que tenemos culpa, que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, porque entonces ahí simplemente hay culpabilidad, sino que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, un anhelo y una necesidad de salir de las cosas en las que estemos que no son agradables a Dios, ¿verdad? Dice otro en donde ya vamos a encontrarnos en el punto del amor de Dios. Vamos a mirar primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan no es el Evangelio, sino al final, antes de Apocalipsis, hay unas cartas que hizo Juan, son 3 cartas, las de Juan. Entonces allá al final en la primera de Juan 4:18. ¿Listo? Ajá. Dice el 18, dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado El amor. en el amor. Entonces, Primera de Juan. 4:18. Hay que meditar en esta palabra porque estamos hablando en la primera parte acerca de que debemos tener temor de Dios. Pero entonces aquí nos están diciendo que ¿qué? Que en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros digamos que Dios es amor, entonces ahí. Cuando nosotros tenemos el amor por completo de Dios en nuestras vidas, no tiene que haber más temor de las cosas terrenales, ¿sí? No tiene que haber temor de las cosas que pasan en nuestras situaciones diarias, porque el temor lleva en sí castigo, ¿sí? Tremendo. Entonces estamos viendo acá cómo el temor es un pecado, el temor a las cosas terrenales, no el temor de Dios, ¿sí? Tenemos que diferenciar esas dos cosas. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, o sea, el que tiene temor de las cosas terrenales, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es amor? Dios. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, no tiene que haber temor de las cosas terrenales. Si el temor de Dios, el temor de saber que nosotros vamos a estar delante de Él en un juicio, y que el Señor ponga eso en nuestras vidas y en nuestros corazones, va a hacer que nosotros dejemos de hacer todas esas cosas que estamos haciendo que no son agradables a Él y dejemos de tener temor por las cosas como las que hablábamos al principio, ¿cierto? Sí. Dejemos de tener temor a la muerte, temor a las enfermedades. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que suframos, que tengamos dolor, ¿cierto? Hay enfermedades que son terribles, que nos quiten la casa. Hay temor en la parte económica. Yo creo que ese es uno de los temores más grandes, ¿no? Hay temor en la salud, en la enfermedad. ¿En qué? En la financiera, en la parte familiar. El hecho de saber que hay un familiar que está enfermo y que va a fallecer, ¿cierto? Bueno, de las cosas que hablábamos ahorita. Entonces, tenemos que dejar todo esto. Dice que en el amor no hay temor, ¿verdad? Amén. Dice, bueno, y les cuento porque yo estaba, al principio les estaba contando también porque quería hablar de este tema, y es porque en la vida cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias que nos sobrepasan. Y yo le preguntaba al Señor qué era lo que pasaba con ciertas actitudes que yo tenía. Entonces tiene que ver con algo de timidez, y por ahí fue que empecé a mirar y escudriñar acerca del tema del temor. Entonces muchas veces cuando una persona tímida uno dice, uy, es como diosa, no saludó. Cosas que pasan a veces así, o no digo nada porque sí, le da uno como temor muchas de esas cosas que lo rechacen, las cosas que hablábamos al principio, ¿no? Hay temor de muchas cosas. Entonces, escudriñando en esto, yo le decía al Señor que me mostrara como las diferentes cosas que podían venir con la timidez. Entonces, una de ellas es el temor, que es lo que estamos mirando, y la cobardía. Y específicamente de la cobardía lo catalogan como un pecado igual que el de la incredulidad. Entonces, cuando nosotros tenemos timidez y temores y esta cantidad de cosas, estamos teniendo también incredulidad de las cosas que pueda hacer Dios, del poder de Él. Y anoche yo he estado preguntándole al Señor, hasta el último momento diciéndole, Señor, o sea, que sea la palabra que tú quieres darnos a nosotros para que podamos ser libres, ¿sí? Y entonces anoche tenía un sueño, les voy a contar mi sueño. Estábamos en un lugar como en un grupo familiar, ¿sí? Íbamos a hacer una predicación y el pastor Antonio había empezado a predicar, pero él estando en la condición en la que está ahorita, pero estábamos en ese sitio. Y entonces después me decían que yo tenía que hablar. Entonces, mientras que estábamos ahí, yo empecé a buscar en la Biblia y no encontraba
Yo buscaba por un lado, buscaba por el otro y no encontraba, me iba hacia atrás y yo no, qué nervios, o sea, como que eso me hacía como ponerme más nerviosa del hecho de que no podía encontrar y todos esperando y todos mirando qué es lo que va a decir, qué es lo que sí. Entonces, me acuerdo mucho que el pastor me decía, pero no lo encontró, es que es Isaías 26, y lo buscaba y no lo encontraba y mi sueño terminó en que no lo encontré. Pero pues miren, Isaías 26, y esta mañana que lo leía yo decía, ay, Dios mío. Vamos otra vez a Isaías, entonces devolvamos otra vez por allá a Isaías que estábamos mirando. Esperemos que esta vez sí lo encuentre, ¿cierto? Claro, en el sueño para mí era angustiante saber que no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba. Yo, Isaías 26. Bueno, sí lo encontré ya. Bueno, voy a leerlo, ¿listo? ¿Ya lo tienen ahí? Cántico de confianza. Isaías 26. Protección de Jehová. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Esa palabra en la mañana era para mí, pero si la quieren tomar para ustedes, pues yo creo que por algo la vamos a leer, ¿verdad? Claro que sí. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hasta ahí. Yo recuerdo que eran los primeros versículos. Y entonces, ¿qué nos va a entender el Señor? Si nosotros tenemos confianza en Él, de verdad, no vamos a tener temor de las cosas terrenales. ¿Sí? Si tenemos confianza en el Señor, Él va a guardar nuestros pensamientos, porque aquí en la mente tenemos una batalla grande. ¿Sí? ¿O será que solamente me pasa a mí? Una batalla impresionante, batallas con malos pensamientos, batallas con de pronto nuestros trabajos, con las personas, el mal genio, bueno, una cantidad de cosas que pueden venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces el Señor dice que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor guarde nuestros pensamientos? Perseverar en las cosas de Dios, perseverar en el conocimiento de Él, estar meditando su palabra. Fíjense cómo dice también al principio, cuando el Señor le da la ley a Moisés, le dice, y estas palabras, o sea, las palabras de la Biblia, las repetirás a tus hijos y las enseñarás en la mañana, al mediodía, en la noche. Entonces, yo meditaba acerca de la enseñanza de los niños, como es la forma en que ellos aprenden, a pesar de que nosotros no veamos que ellos lo hacen a la primera vez, es en la repetición. Y si yo les estoy repitiendo a ellos constantemente la palabra, ellos que están aprendiendo, a mí me sorprendió en estos días, les voy a contar otra anécdota, me sorprendió en estos días como Emanuel me dijo algo. Nosotros vamos constantemente a la biblioteca, acá en Neiva pues vamos a 2 bibliotecas, a la biblioteca del Banco de la República, ya algunos de ustedes saben, ¿no? Y vamos también a la biblioteca Huellas para llevar a cabo como las labores por lo que nosotros les hacemos educación en casa. Entonces, en la biblioteca Huellas hay una bibliotecaria que es muy amable y entonces ella les da hojitas para que coloreen y muy amable, muy linda la muchacha. Entonces yo llevaba unas cosas de contabilidad de la iglesia y entre esas cosas me encontré les voy a mostrar, uno de estos. Ay, no. Me encontré uno de estos entre la contabilidad, entonces yo le dije, Manuel, ven, ¿por qué no le das esto a la niña bibliotecaria que ella es? ¿Sí? Entrégaselo para compartirle del Señor. Entonces al principio lo cogió y dijo sí. Entonces se fue por allá y después se devolvió. Y me dijo, ay no mami, es que me da pena. Entonces yo le dije, bueno, yo ahorita se lo entrego. Pero él no me dejó tranquila, o sea, todo ese tiempo estuvo, mami, entrégale papelito. Mami, entrégale el papelito. Mami, o sea, no me dejó tranquila hasta que fui
y se lo entregué. Entonces le hablé, le compartí un poquito, le dije, mire, aquí hay cosas muy valiosas para el que no las haya visto o el que no se acuerde, otra vez las vuelve y las lea, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pasó la cosa y después el niño me dijo, ya cuando estábamos acá en la casa, pasaron algunos días, el niño llegó y me dijo, mami, ¿será que la muchacha de la biblioteca conoce a Jesús? Y yo le dije, pues mi amor, yo no sé si conoce al Señor, yo no sé si conoce a Jesús. Y me dice, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces yo llegué y le dije, pues mi amor, pues podemos llevarle un Nuevo Testamento para que ella lo lea y conozca a Jesús, ¿cierto? Entonces nos fuimos con el punto así crucial es que él estaba con el Nuevo Testamento y llegó y me dijo, esta vez sí se lo voy a entregar yo. Entonces, bueno, me parece muy bien. Entonces él empezó así y abrió las páginas del Nuevo Testamento y entonces llegó y dijo, porque dice la Biblia que el diablo solamente vino para robar, matar y destruir, pero que Jesucristo ha venido para traer vida en abundancia. Y yo me quedé con la boca así, porque si ustedes se han dado cuenta, yo oro con esos versículos y uno lo repite constantemente con ellos estando haciendo actividades, y yo no le estoy diciendo a él, papito, siéntese acá y aprendas ese versículo, ¿sí? Entonces esto iba precisamente para que entendamos esta palabra que estamos viendo acá en Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, estamos a la espera de poder entregarle el Nuevo Testamento, porque ese día que fuimos a la biblioteca la niña no estaba. En eso termina la historia, pero pues ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos con esas cosas, sí. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí otro punto importante, ya para ir terminando. Dice acá, bueno, vamos a mirar primero segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Segunda de Timoteo está también allá al final, son las cartas de Pablo. Segunda de Timoteo. 1, 7 al 9. Pero vamos a leerlo desde el 6, ¿listo? Para entenderlo mejor. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Segunda de Timoteo. 6. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto te lo está hablando Pablo a Timoteo. Exacto. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? El versículo 7, que es ese fue el primer versículo del que el Señor me habló cuando yo le oraba acerca del tema de la timidez. Yo le decía: Señor, ayúdame con esto porque a veces es difícil. Y voy a parar un momentico acá para contarles que yo en varias ocasiones, ese sueño que yo tenía anoche, yo he tenido en varias ocasiones con mucha gente, que me toca predicar a mí y finalmente no termino haciéndolo. Pues acá el Señor me ha permitido, me ha dado la posibilidad de hacerlo varias veces, pero ¿saben qué? Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que una de las cosas en las que a mí peor me iba era en las exposiciones. Era terrible, o sea, yo me tullía, me daba de todo. Y yo recuerdo mucho que cuando decían trabajo escrito yo era feliz, pero cuando decían exposición de una vez ya me paralizaba. Y recuerdo también que estando en la universidad yo decía: no, ese trabajo de profesor debe ser un trabajo terrible, o sea, yo tenía mucho temor a eso. Pero miren que estando ya en Cristo, el Señor le quita a uno eso.
a mí me dio el anhelo de empezar a enseñar la palabra. Yo sé que al principio, pues obviamente tenía tantas dificultades en mi vida, en mi alma y todo eso, pero una de las cosas en las que yo empecé a servir al Señor fue enseñando en grupos pequeños, enseñando la palabra en grupos pequeños. Entonces, el Señor me fue quitando ese temor, pues, como a las personas. He conocido casos en donde la persona empieza a hablar, así sea por teléfono, o hacer, por ejemplo, una oración, y empieza a llorar. Porque se tiene mucho el temor al público, se tiene mucho el temor a que lo estén escuchando otras personas, y entonces la persona, he visto casos así. Hace poquito también estamos orando con unas personas a las 5 de la mañana, y yo he invitado a otras personas para que estén en la oración. De hecho, pues como les he dicho a ustedes en otras oportunidades, esa oración está abierta para que las personas que quieran estar en a las 5 de la mañana. Entonces ella, la otra persona que les comento, en estos días empezó, y pues no lo había hecho con otras personas el de orar, no lo habían puesto nunca, y hizo una oración cortica pero bonita, y después que terminamos la oración me decía, sí, es que a mí todavía me da nervios. Entonces es algo que, pues no sé, por lo menos a mí también me pasó. Al principio yo le decía, ya después que uno va practicando y haciendo las cosas, el Señor le va avivando ese don en la parte de la oración, de la intercesión, y va cambiando, va siendo diferente, ¿sí? Y ya entiende también uno que no es uno de sus fuerzas, sino que es el Espíritu Santo. Porque cuando hay todos esos temores y esas cosas es porque estamos confiando más como en nuestra capacidad, y de pronto en el hecho de que podamos equivocarnos o bueno, una cosa o la otra, pero si es el Espíritu Santo el que nos está guiando, es muy diferente. Cuando nosotros entregamos el control total para que Él sea el que obre, el que haga, el que diga, es muy diferente. Y uno tiene temor también a que uno esté hablando y equivocarse, a que se le olviden las cosas o a que se burlen de uno. ¿Sí? Pues es una cosa que de pronto no va a pasar acá porque se entiende, ¿cierto? Y somos un grupo en medio de todo pequeño. Pero sí, ese tipo de temores se tienen. Entonces, esto me lo dijo el Señor. Voy a leerlo otra vez desde el 6. Dice, 2 Timoteo 1, 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o de timidez, o de temor, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Sí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos temores, esa timidez, esas cosas, no podemos compartir el Evangelio como Dios quiere que lo hagamos, porque tenemos un temor al rechazo, porque tenemos un temor a orar en público, a predicar en público, bueno, todas estas cosas. Entonces, Dios quiere que nosotros dejemos cualquier temor que estemos teniendo en esa área y que vayamos y prediquemos la palabra. Hemos estado durante mucho tiempo, por eso les decía ahorita, casi todos los que estamos aquí somos personas que ya llevamos años recibiendo cada domingo palabra que el Señor trae, la presencia de Dios. El pastor Mauricio ha orado por cada uno de nosotros, imponiendo sus manos y pidiendo al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. Han orado por nosotros por sanidad, hemos recibido milagros impresionantes. Entonces tenemos mucho de qué predicar, tenemos mucho que dar de todo lo que nos han dado. Cuando nosotros somos esa vasija y tenemos una cantidad de agua que se queda ahí, que no fluye, ¿cierto? O no se la toma, o si la dejamos un buen tiempo ahí, esa agua estancada empieza a podrirse. ¿Sí? Se pone con olor feo, lamosa, horrible. Entonces, a nosotros nos han dado un agua viva, ¿cierto?
agua viva que viene desde el trono del Señor, mucha palabra, muchas cosas que el Señor nos ha dado desde el cielo para cada uno de nosotros. Y no podemos dejar que esa agua se pudre y se estanque en nosotros. Tenemos que ir y darla, ir y predicar la palabra del Señor. Dice, vamos a mirar Mateo 10. Para terminar vamos a mirar Mateo 10, en donde nos dice el Señor, hace la diferencia de que a quién sí debemos temer y a qué no. Mateo 10. En Mateo 10 nos habla varias cosas, está diciendo acerca de la elección de los 12 apóstoles, acerca de que los 12 apóstoles fueron enviados a predicar la palabra, ¿no es cierto? Mateo 10. Todavía no les he dado el versículo, sino que les estoy nombrando las cosas que aparecen al principio de Mateo, ¿cierto? Dice la misión de los 12 y dice que van a venir, que va a haber unas persecuciones, ¿verdad? Va a haber unas persecuciones. Entonces vamos a leer un poquito desde ahí y luego el final es a quién se debe temer. Dice el 16 del 10, ¿sí? Versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Oye, cuando hemos predicado la palabra, cuando hemos tratado de abrir nuestra boca, vemos tanta oposición y tantas cosas que pasan alrededor, ¿cierto? Pero dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos. ¿De quiénes? De todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y vamos a leer que lo que pasa es que necesitaba leer ese para entender el contexto de lo que vamos a leer ahora. Dice el 26, dice, así que no los temáis, ¿sí? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a dejarlo hasta ahí. El versículo clave es este último que acabamos de leer, que tiene que ver con los dos temores, ¿sí? Dice entonces la palabra del Señor, nuevamente lo leo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos está hablando misterios y cosas bien importantes acerca de lo que hablábamos al principio en el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no debemos temer? A los hombres, a las cosas terrenales, sino que debemos temer
a Dios. Dios es el que al final, en el juicio, nos va a decir, usted va para aquí, usted para allá. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros el temor de Dios, si es que no lo tenemos. Que nos dé sabiduría. Temor de Dios. Temor de Dios. Estas cosas que habla acá son cosas, se las estaba hablando a los apóstoles en ese tiempo, pero son cosas que están ocurriendo hoy en el mundo, en partes en donde no se puede predicar la palabra. Y nosotros tenemos aquí la posibilidad todavía de predicar la palabra. Y debemos hacer lo máximo que podamos para poder estar predicando la palabra en todos los lugares en donde podemos. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, mis hermanos, pongámonos en pie. Yo tengo acá algunos otros versículos con los que voy a estar orando mientras que estamos haciendo esta oración. Vamos a hacer una oración de renuncia de esos temores, entonces, y también de la confianza que debemos tener en Dios. El temor de Dios para que podamos tener un verdadero arrepentimiento y dejar el temor a los hombres y a las cosas terrenales. Pongámonos en pie y vamos a orar. Meditemos, recuerden que les decía al principio que anotaran esos temores o ténganlos ahí, obviamente en su mente, que es a lo que más le temen, que no sea Dios. Es a lo que le temen, a la muerte, o aunque un familiar se muera porque no ha conocido al Señor y no queremos que se vaya para el infierno. Hay un temor a la situación económica, a quedarse sin trabajo, a quedarse sin trabajo, a que lo saquen de la casa, a que le corten los servicios. Bueno, como decíamos al principio, hay temores pequeños, pero hay temores también grandes. Entonces, vamos a pedirle al Señor ahí cada uno, vamos a empezar a orar cada uno, no esperen a que yo inicie sin ustedes, cada uno allí vaya pidiéndole al Señor que empiece a quitar esos temores, ¿cierto?, en la vida de cada uno de nosotros. Están llorando a Él. Dispongamos nuestro corazón para pedirle al Señor que ya no actuemos más sin arrepentimiento. Padre del cielo, Padre de la gloria, Señor, maravilloso, Señor, poderoso, queremos bendecir tu nombre en esta tarde, Señor. Queremos darte gracias, Padre, por estas cosas que tú nos has hablado, Señor. Y queremos, Señor, poner en tu presencia esta necesidad que tenemos del temor de Dios en nuestras vidas, Señor. Padre mío, revélate a nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, claro, el temor trae, Señor, también respeto contigo, reverencia para las cosas tuyas, Señor, amor por ti, Señor, y el no querer, Señor, que tu presencia sea parte de nosotros, amado Dios. El no querer, Señor, que nosotros vivamos una vida como la que hemos vivido, tal vez con aflicciones, Señor, con tristeza, con desesperación, Señor. Queremos pedirte en esta hora, Rey de Gloria, que tú limpies nuestras vidas, Señor, y que tú vengas sobre este lugar, en cada una de nuestras vidas, Señor, colocando el temor tuyo, Señor. Límpianos, Señor, maravilloso, con tu sangre preciosa en esta hora. Nosotros no queremos ser, como leíamos en tu palabra, esas personas que pisotean tu sangre, Señor. No queremos ser, Señor, esas personas que se vuelven atrás. No queremos ser esas personas rebeldes, Señor, que no quieren hacerte caso, mi Dios. No queremos, Señor maravilloso, ser esas personas que lo que sacan de ti es lágrimas, Señor. No queremos sacarte lágrimas. Queremos sacarte, Señor, sonrisas, Padre mío. Y te pedimos en esta hora, Señor, que nosotros seamos entendidos para no tener en nuestro corazón envidia de los pecadores, Señor, de los que perseveran en lo malo, sino que queremos perseverar en el temor de Jehová en todo tiempo. Queremos perseverar, Señor, en que nuestros pensamientos sean tuyos, Señor.
Padre mío, quita todo miedo, Señor, que en donde nosotros sentimos que consideramos que vienen cosas perjudiciales para nuestra vida, pero realmente, Señor, el momento de nuestra vida más importante va a ser cuando nosotros estemos allí presentándonos delante de ti en el juicio, Señor. Amado Rey de Gloria, queremos pedirte en esta hora, Señor, que venga tu paz, como dice en tu palabra, Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que toda turbación en nuestro corazón salga, Señor. Que todo aquello, Padre mío, que se opone al conocimiento de tus cosas sea quitado de nuestras vidas, Señor. Amado Rey de Gloria, poderoso Señor, te necesitamos tu presencia, necesitamos tu palabra, Padre, cada día. Señor maravilloso, y dice en tu palabra también, decidle a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. Esfuérzate en este día, iglesia, levántate, no seas tímida, iglesia, para predicar la palabra del Señor. Esforzaos y no temáis, dice la palabra de Dios. Esforzaos y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él nos salvará. Él es el que libera nuestras vidas del pecado. Él es el que libera nuestras vidas de la maldad, de las tinieblas. Él es el que nos salva. Señor maravilloso, así ponemos delante de tu presencia este tiempo, Señor, y nosotros en esta hora queremos renunciar, Señor, a esos temores, Padre mío, a estas cosas, Señor, que tenemos, Padre mío, y yo le pido, hermano, que usted ore por ahora específicamente por ese temor. Ahí suavecito, no tiene que escucharlo nadie, ahí suavecito usted con el Señor, renuncia al temor a morirse. Ya no sabe para dónde se va cuando se muera. Renuncia a ese temor a la soledad. Renunciamos a ese temor a la enfermedad. Yo en el nombre de Jesucristo renuncio a todo temor a la enfermedad. En el nombre de Jesús renunciamos a toda pérdida de nuestros seres queridos. Nosotros renunciamos en esta hora a estar pensando en el futuro, a no saber qué es lo que viene en el futuro. Renunciamos al temor, a las cosas que pasaron atrás y de las cuales hemos seguido teniendo culpabilidad, o temor a las cosas que pasaron atrás y no hemos perdonado. En el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, en esta hora, que se ha quitado todo temor a la oscuridad, todo temor a las cosas que vivimos cuando éramos pequeños, todo temor a las cosas que vivimos cuando estábamos allí pequeños y fueron fuertes para nuestra mente, para nuestra vida y nuestro corazón. Todo dique que nosotros tengamos en nuestra vida sea quitado en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Toda turbación en nuestro espíritu, toda turbación en nuestro corazón, todo aquello que hace que nosotros sintamos esa atracción por hacer lo malo, por estar mirando lo que es malo, como veíamos al principio, por estar escuchando lo malo, por estar escuchando chismes, por estar escuchando cosas de envidia, cosas de murmuración, por estar hablando lo malo. Ahora en el nombre de Jesucristo nosotros renunciamos a esto. Te pedimos, Señor, que tú coloques ese temor tuyo en nuestras vidas, Señor, que tú coloques el temor de Dios en nosotros, Señor, que sea quitado en esta hora todo aquello que ha hecho que nosotros estemos como con nuestra conciencia cauterizada de ciertos pecados. Señor, te pedimos, amado Rey de Gloria, que tú coloques el temor tuyo en nuestros corazones, Señor. Que tú en esta hora, Señor, envíes desde tu trono, Señor, a tu espíritu, Señor, colocando el temor tuyo en nuestras vidas, Señor. El temor de Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos pedirte, Rey de Gloria, que tú te manifiestes, Señor. Que tú te manifiestes en este lugar. Que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que tú te manifiestes, Señor, quitando la timidez. Que tú te manifiestes quitando la turbación. Que tú te manifiestes, Señor, quitando toda la cobardía, Señor. Padre, perdónanos por las veces que hemos tenido la oportunidad de predicar tu palabra y no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos tenido compañeros de trabajo, a las personas que están ahí al lado de nosotros, pero no
da miedo que nos rechacen, nos da miedo que se rían de nosotros, nos da miedo que de pronto nos digan, ay, aleluya, pandereto, feo, todas esas cosas que pueden decir de nosotros como cristianos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te pedimos que tú limpies nuestras vidas de estas cosas, que tú limpies nuestras vidas, Señor, de la irreverencia, Señor, que tú nos quites, Señor maravilloso, esa forma, Padre mío, de hacer las cosas que es desagradable a ti, Señor, en donde nosotros, Señor maravilloso, no estamos, Señor, cuando venimos a estos tiempos con esa reverencia delante de ti, mi Dios, porque tú eres Dios vivo, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo hablo en esta hora toda esta contaminación que está saliendo en mis hermanos ahora, en el nombre de Jesucristo, solo echamos al abismo, en el nombre de Jesús, declaramos libertad por la sangre del Cordero de Dios, rompemos toda cadena, toda maldad, toda tiniebla en este lugar. Padre, te pedimos, Señor, que tú coloques en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, el respeto por ti, el amor por ti, pero también que entendamos, Señor, así como pasó, Señor, con Moisés, Padre mío. Él llevaba al pueblo de Israel y cada uno de ellos, Señor, estaban con un desconocimiento de ti. Ellos estaban saliendo de Egipto y hubo un momento en donde ellos sintieron muy cerca la gloria tuya y tuvieron temor porque sentían que se iban a morir delante de ti, Señor. Padre mío, nosotros no queremos ser más gente folclórica con tu presencia, Señor. Nosotros tenemos una cultura diferente acá, Señor, pero queremos pedirte, Señor, que tú nos reveles el cielo, que tú nos reveles, Señor, la grandeza tuya, que tú eres el Dios vivo y real, Señor. Y estos hombres allí de Israel sintieron tanto temor, tanto miedo, sintieron que se iban a morir y dijeron allí: Moisés, ya no queremos hablar más nosotros con Dios, habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros, porque ellos ya no querían sentir eso de que se iban a morir. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, tú has sido maravilloso, tú nos has dado de tu amor, tú nos has sanado, tú nos has libertado, Señor, pero nosotros no por eso hemos dejado de reconocer que tú eres el Dios vivo, Señor, que tú eres un Dios maravilloso y poderoso, pero que tú también eres un Dios justo, Señor. Padre del cielo, te honramos, Señor, te bendecimos, amado Rey de Gloria, te necesitamos, queremos estar cerca de ti, Señor, queremos estar cerca de ti, Padre del cielo, Señor poderoso, Señor maravilloso, tuyo eres, Señor, tuyo somos, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Padre, límpianos, Señor, tómanos, Padre del cielo, en esta hora, Señor, llénanos de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Rey de Gloria, que tú llenes, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos con tu gloria, Señor. Que tú toques nuestros corazones, Señor, para colocar el temor tuyo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, coloca el temor de Dios en nosotros, Señor. Que hoy no vayamos, Señor, con esto, Señor, en nuestras vidas. Coloca temor, Señor, temor, Padre mío. Temor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. En el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, enciende tu amor en nosotros, Señor, perfecciónanos, Señor, en el amor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, tómanos, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, coloca, Señor, en nosotros, Padre mío, ese respeto, Señor, por ti, Padre, ese amor por ti, Dios de gloria, esa presencia tuya venga, Señor, esa conexión tuya, Señor, para nuestras vidas, Padre, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti en esta hora, Señor Santo, Padre, únenos, Señor maravilloso, con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor.
Extiende tu mano, Señor, sobre este lugar, Padre. Tómanos, Señor, maravilloso. Tómanos, Señor. Tómanos en tus manos, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo y con tu fuego, Señor. Padre mío, estamos anhelantes por tu presencia, por las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas, por lo que tú harás, Señor, en este lugar, Señor, a través de cada uno de nosotros, Padre del cielo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Queremos pedirte, Padre de gloria, Señor, maravilloso y poderoso, por cada una de esas personas nuevas, Señor, por cada una de esas personas que tú vas a traer a este lugar, Señor. Te pedimos en esta hora, Rey del cielo, que tú te manifiestes en las vidas de cada una de esas personas, Señor, que tú añadas cada día a los que han de ser salvos, Señor, y que nosotros seamos dignos de ese llamado que tú nos has hecho, Señor, que tú nos equipes, Señor, maravilloso, y avives los dones que has puesto en nosotros, Señor, para que esta semana podamos ir también y predicar tu palabra a todos los lugares a donde tú nos llevas. Bendice, Señor, maravilloso, a nuestras hermanos, Señor, y hermanas que están predicando en el hospital, Señor. Bendice, Señor, maravilloso, las predicaciones, Señor, y las personas que están asistiendo al grupo en donde Derly, Señor. Bendecimos a cada una de esas personas. Padre, te damos gracias por Derry, te damos gracias por lo que has hecho en ella, por su vida, Señor. Te pedimos, levántala, Señor, y bendice cada persona, Señor, en ese grupo allí en el barrio La Paz, Señor. Haz esos milagros, Señor, que hemos estado pidiendo, Señor, maravilloso. Te damos gracias, Señor, por las casas de cada uno de mis hermanos, y te pedimos que esas casas se conviertan en lugares de predicación de tu palabra, en lugares encendidos para tu presencia, en lugares, Señor, en donde se predica tu palabra y en donde muchas personas se convierten a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Este es el tiempo, Señor, maravilloso de predicar tu palabra. Este es el tiempo, Señor, maravilloso de hacer tu obra, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Padre. Padre mío, y también, Señor, en esta hora ponemos delante de tu presencia a toda persona que esté enferma, Señor. Queremos pedirte en esta hora, Señor, mis hermanos coloquen sus manos allí en el lugar en donde se encuentren enfermos. En el nombre de Jesucristo, Padre del cielo, Señor, queremos hacer esta oración de sanidad por cada uno de mis hermanos, Señor, allí donde tienen sus manos puestas, Señor, por nuestro pastor Antonio, para que tú traigas sanidad total a su cuerpo, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, en todo su cuerpo, Señor, de la cabeza a los pies, Señor. Tócala, Señor. Tócale, Señor. Tócale tú, Señor. Porque escrito está en tu palabra que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad a todo dolor, declaramos sanidad a toda enfermedad en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo dolor en los huesos, todo dolor en los músculos, en la espalda, en la cabeza, en el sistema digestivo. Sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidades en el corazón, sanidades en esta hora en todo el sistema respiratorio, en los oídos, en los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, sanidad, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estamos en este lugar, Señor. Amén, Padre, y en el nombre de Jesús también levantamos nuestras manos a ti, Señor, para recibir de ti, Señor, esos dones de sanidad. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, aviva, Padre mío, los dones que has puesto en mis hermanas, Señor. Aviva los dones, Señor, que pones en cada uno de mis hermanos para la sanidad, Señor. Padre, allí todo aquel que tiene sus manos levantadas, Señor, llénalos, Señor, de tu presencia. Dale esos dones, Señor, para las sanidades, para que cuando ellos oren por los enfermos sean sanados, Señor. Que cuando ellos, Señor maravilloso, oren por los endemoniados sean liberados. Para que cuando ellos oren, Señor, por las personas que están abatidas, hallen consuelo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora que tú traigas, Señor maravilloso, desde tu cielo, esos dones que necesitamos para hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, desciende, Señor maravilloso, con esos
cielo, Padre mío, porque escrito está en tu palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, nosotros creemos tus palabras y sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, fiel y verdadero, que en ti hay verdad, tus promesas son verdad, y confiamos, Señor maravilloso, en ti, en que tú lo harás a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Santo. Amén. Amén, 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 mis hermanos. Vamos a hacer la oración por los diezmos, las ofrendas. Preparémonos, este es un tiempo de cuando nosotros damos ofrendas al Señor y diezmos, es un tiempo también en donde le damos de lo mejor que tenemos nosotros. Este es un tiempo de alabanza para Dios también, pero de una manera diferente, ¿cierto? Es un tiempo en donde le honramos a Él. Entonces, vamos a orar. Yo pido el favor a mi hermana Luz Mía que venga aquí para que oremos por esto. Hay algo que dice la palabra del Señor antes de que entreguemos nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que si tienen algo en contra o de pronto les dio el mal genio de alguna situación, ahí con el Señor pídale perdón, y si la persona está acá, pues aprovechemos ese tiempo para estar unidos como Dios quiere que estemos en unidad, y para que el Señor reciba nuestras ofrendas, ¿cierto? Porque dice que vayamos allí y pidamos perdón, ¿cierto? Primero, y luego sí le demos la ofrenda al Señor. Entonces eso significa también que debemos entregar delante del Señor todas esas cargas, pecados o cosas que aún tengamos, a pesar de que ya hemos orado. Si el Señor le recuerda algo en donde no estamos así en total concordia con el Señor. Entonces oremos allí. Sí, vamos ahora con los Padre misericordioso, Señor, aquí estamos, dichosos de disfrutar de tu presencia, Señor. Estamos aquí trayendo estas ofrendas, Señor, y estos diezmos, Señor, con mucho amor, con mucha liberalidad, Señor, porque reconocemos en ti ese Dios poderoso, ese Dios dador, ese Dios proveedor, Señor. Entonces te queremos honrar, Señor, con todo el corazón, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos bendice ese dinero que llega a nuestras manos, que tú eres el que nos hace milagros, Señor, para que nos alcance, Señor. Tú eres el que llena nuestras casas de alimentos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que no haya hijo de justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, Señor. Te damos gracias por el trabajo de nuestras manos, Señor. Te damos gracias por la inteligencia que tú nos has dado para desempeñar nuestro trabajo con amor, y especialmente con amor a ti, Señor, porque reconocemos que todo viene de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, y te honramos, Señor. Queremos honrarte también con esta ofrenda y con estos diezmos, Señor, para que sean, para que sirvan, Señor, para engrandecer tu obra, Señor, y para ensanchar el territorio tuyo, Señor, que necesita tanto, Señor, de estas provisiones
que vienen de ti y que nosotros las traemos con mucho amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí está, ya que en esta oportunidad lo dejaron por aquí. Nos desofistaron a todos. Nosotros siempre mirando por el otro lado. Ya. Estoy cómodo. Ahora estamos así como que estamos como. No me preocupa que no está unido. Estábamos como el chavo del ocho. Este es el momento de recreo, ¿no? Ahora sí vamos a preservar el pasado porque ya no nos deja de irse hasta Ah, sí, porque ya había pasado. Bueno, mis hermanos, cumpleaños de la semana. Como que no, ¿cierto? No vino. Dentro de 8 días. Bueno, mis hermanos, nos vamos, pero tengo pues el sentir que si hay alguien que tenga una oración especial para que la hagamos hoy acá entre todos, para que pase aquí al frente antes de irnos y hacemos la oración para terminar, pero pues no sé si alguien tiene alguna necesidad muy grande, alguna oración o petición muy grande para que la hagamos acá. Entonces, Mi madre está en condición de salud, ya tiene 90 años, pero ya tiene una situación muy fuerte en la columna. Miren, si ella camina y puede moverse sin silla de ruedas, porque es una mujer de mucha oración. Una noche me llamó y me dijo, hija, pero porque yo creo que ya se me ya. Ella es adventista, pero recreativamente ella me dice que yo no voy a ir al cielo porque no voy a pensar. Yo no quise contender con ella, pastora, ¿sí? Porque yo le dije, mamita, hay 2 hermanas que no conocen a Cristo. Con todo respeto, mamita, prediquen, recomiendes que busquen a Cristo, porque mamita, ya tengo conocimiento de la palabra, pero sí me ha hablado con todos mis hermanos. Pero ella dice que no. Y mi mamá en cualquier momento me puede dar la sorpresa, pastora, porque ella ayer me dijo que se había caído 3 veces. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Hablo con mi mamá y ella me transmite una fortaleza, porque yo soy muy, pero ella en cualquier momento, solamente Dios conoce. Yo les pido oración específicamente por ella para mí. Señor, El Señor haga la obra y haga su obra. bueno, mis María hermanos. Ortega. ¿Cómo se llama? María Ortega. María acá. Vámonos de pie, vamos a orar por María Ninfa, ¿sí? Ortega. María Ninfa Ortega, listo. Vamos a orar por ella. Tiene que haber una revelación del Señor en cuanto a ese tema de la falsa doctrina, ¿no? Porque es delicado. Pero entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a ponerla delante de la presencia de Dios y vamos a orar para despedirnos, mis hermanos. Bueno, amado Padre, precioso, maravilloso, santo, queremos darte gracias por las cosas que tú has hecho en esta mañana, en este día, en nuestras vidas. Queremos, Señor, poner delante de tu presencia esta petición especial que tiene nuestra hermana Luz Marina, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, a su mamá, la señora María Ninfa Ortega, Padre. Queremos pedirte, Rey del Cielo, que tú te reveles a la vida de esta mujer, Señor. Padre mío, que tú le hables, Señor, que se ha quitado, Señor, todo aquello que vino a su vida, Señor, y que no es conforme a lo que está, Señor, o al tiempo, Señor, en el que vivimos, un tiempo de gracia, un tiempo, Señor, en donde tú quieres, Señor, que nosotros te conozcamos, Padre mío, de una forma real, Señor, y no pegado, Señor, a leyes, a normas, Señor, o a cosas, Padre, del Antiguo Testamento, mi Dios.
o cosas, Señor, en las que no se tiene el entendimiento y el conocimiento, y de eso se hace doctrina, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por la vida de esta mujer, te pedimos, Dios, que tú traigas, Señor, esa salvación, Señor, para su mente, su corazón, su alma, Padre mío. Y te entregamos, Señor, maravilloso también a la familia, Señor, de Luz Marina, Señor, a sus hermanas, a toda esta familia, Padre mío, para que venga esa conversión, Señor, de toda esta familia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Rey del cielo, que así como tú, Señor, nos hablaste de este día, Señor, tú hagas, Padre mío, tu obra, Padre, en todas nuestras familias, Señor. No solamente en la familia, Señor, de mi hermana Luz Marina, Señor, y de su mamá, Señor, y de estas puertas, Señor, tal vez, Señor, en donde ella está ya sintiendo que va a fallecer, Señor. Padre mío, te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares que no te conocen, Señor, por esos padres, por esos hijos, Señor, por esos hermanos, primos, tíos, Señor, que no te conocen a ti, Señor. Lo pedimos especialmente para nuestra hermana Luz Marina, pero te lo pedimos, Señor, también por cada una de nuestras familias, Señor, por cada uno de nosotros que tenemos aflicción en nuestro corazón, porque ellos, Señor, muchos de ellos no te conocen, Señor, y están, Señor, errados, y están, Señor, en el pecado, o están en falsas doctrinas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, trae salvación, porque escrito está en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así te pedimos por nuestras casas, Señor, por nuestros familiares en este día, Rey de Gloria. Trae fortaleza para mi hermana Luz Marina en esta hora. Levántala, llénala de ti, Señor, y que ella siga adelante, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor, cada día, Padre mío. Y que esas rodillas que se doblan para clamar a ti por su familia, Señor, sean recompensadas amplias, Señor, maravilloso y poderosamente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta reunión que hemos tenido hoy, estas ofrendas que hemos traído de alabanza a ti, Señor, este ofrecimiento de nuestros cuerpos, Padre. Te damos gracias, Señor maravilloso, por este día. Yo en el nombre de Jesucristo bendigo mis hermanos, Señor, en su entrada, en su salida, Señor, y bendigo, Padre mío, sus vidas como dice en tu palabra. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo, Señor, te entregamos este tiempo de reunión, Señor, atamos toda contaminación que haya venido a causa de las cosas que hablamos o por las cosas que estuvimos orando. Atamos todos los espíritus de robo, accidente, destrucción, espíritus de enfermedad, de destrucción, de muerte en nuestras vidas o en nuestras familias ahora son atados y echados al abismo en el nombre de Jesús. Y atamos todos los espíritus de retaliación, de venganza y furia de las tinieblas y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das victoria y porque hoy, Señor, nos vamos en libertad, Señor, y vamos, Señor maravilloso, con ánimo, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y para perseverar en el camino de la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.